Bienvenidos a nuestro canal El Tributaristax, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. El licenciado Guillermo Romero, experto en el área contable, experto en el área de auditoría. Bueno, él es nuestro amigo y hoy vamos a hablar sobre muchas cosas. Entre esas cosas, la declaración de la renta. Porque yo creo que ustedes que están en casa necesitan tener como una luz de cómo hacer la declaración, para aquellos que por primera vez lo hacen. Hoy me acompaña el licenciado Guillermo Romero. Ahora él tiene su canal de YouTube que se llama El Tributarista. Pregunto al licenciado, ¿cómo nace la idea de este canal de YouTube? ¿Para qué sirve este canal? Cuéntenos, Nick, buenos días. Buenos días, Netillo. Doy gracias a Dios por la invitación que me hace la Globo esta mañana para hablar del Tributaristax con X al final. La gente a veces me pregunta, ¿por qué la X al final? Porque quiero abordar los dos temas, tanto para la parte local de El Salvador como para nuestros compatriotas en Estados Unidos. Está la palabra tax al final, que son impuestos en inglés. Entonces, mi canal nace con tres ideas, Netillo, importantes. La primera es un canal puramente educativo. Estoy enseñándole a la gente de que para qué sirven los impuestos, cómo se invierten los impuestos, hacia dónde van los impuestos. Dos, un canal puramente profesional también para el tema de las personas que estudian la contaduría pública, para contadores, para auditores. Y tres, un tema empresarial, porque es necesario que los empresarios conozcan de sus impuestos, que sepan un poco más, ¿verdad?, respecto de cómo se invierten los impuestos en El Salvador y de esa manera saber cómo la administración tributaria a través del gobierno central invierte los impuestos. Es que no existe nadie que nos pueda decir para qué son los impuestos, cómo se hace la declaración. No hay un canal aquí en El Salvador que nos lleve a esa guía. Pero ahora nace la idea en el licenciado Guillermo Romero y comienza a trabajar en este canal que se llama El Tributaristax. El Tributaristax. ¿Por qué con X? Porque tax es el impuesto en Estados Unidos. Muy bien, Lick, comencemos a hablar. ¿Cómo la declaración de la renta, por ejemplo, para qué sirve? ¿A quiénes se les es exigido? ¿A quiénes se les es necesario presentar su declaración de renta? Cuénteme, comenzaron por ahí. Bueno, prácticamente desde que tú sacas el NIT y empiezas a generar una renta o un ingreso, tú sabes cómo debe de hacerse, ¿verdad?, tu declaración de renta, la obligación que tienes para presentar tu declaración de renta. Y esto es importante, ¿verdad?, porque realmente todos tenemos que contribuir a la generación de la renta. Entonces, si sos sujeto de retención, en este caso todo un asalariado o que tenga rentas diversas, pues está obligado a declarar de acuerdo al artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, eso vence el próximo 30 de abril. Entiendo que el que gana menos del mínimo no tiene derecho a eso, ¿no? Correcto, sí. Todo el que gana de $490 mensuales, iguales o menores a esa cantidad, no se le aplica ningún tipo de retención en materia de impuestos sobre la renta y no está obligado a presentar la declaración de impuestos. Ahora bien, lo que ya tienen, por ejemplo, un emprendedurismo y que obviamente ya comienzan a comprar con IVA, ellos sí ya tienen que tener sus libros o no. Claro, ya todo aquel que tiene, digamos, un pequeño negocio, un pequeño comerciante, ya sea persona natural, persona jurídica o que tenga una sociedad simplificada, que son las que están de moda hoy en día, y que es ya un contribuyente del impuesto del IVA, pues está en la obligación de llevar registros contables, de llevar registros especiales, de llevar registros de inventario, y eso ya implica que aparte de llevar todo ese tipo de registros, la administración tributaria pues ya está conociendo en línea, más si ya tiene factura electrónica, como hoy todo es un avance tecnológico, Sí. pues ya la administración tributaria está conociendo en línea todo lo que ocurre, ¿verdad?, con sus actividades económicas. Y de esa manera estaría ya esa parte, ¿verdad?, en materia de renta, generando, ¿verdad?, su propia declaración de impuestos sobre la renta. Y de hecho, si tú entras ahorita al portal de Hacienda, ya te da la declaración de renta sugerida, entre comillas. O sea, sus deducibles, ¿qué son?
Bueno, qué interesante esa pregunta de tío, porque, digamos, los gastos deducibles, fíjate que a veces la gente dice, y recientemente en mi canal de YouTube estaba hablando de gastos deducibles y no deducibles, y aparecía ahí de que una empresa se había reclamado, ¿verdad?, algunos gastos deducibles, como la compra de joyas, regalos, gastos de viaje, de ejecutivos. Y eso es un abuso porque el artículo 29, numeral 1 de la ley de renta, ya establece que ese tipo de gastos no son útiles ni necesarios para la generación de la renta ni mantenimiento de la fuente. Entonces, cuando observamos la normativa, a veces el contribuyente o el asesor o el contador no observan bien la normativa y simplemente meten eso como un gasto deducible de la renta, lo cual a la luz del artículo 28 también de la citada ley, es claro en decir que si no ha contribuido a la generación de un ingreso grabado o al mantenimiento de la fuente, entonces no puede ser deducible como gasto para efectos de la renta. Muy bien, entre otras preguntas, ¿cuándo se entrega la declaración de las rentas? Hay fechas, ¿verdad? Sí, digamos ahorita, yo siempre en las redes sociales motivo a los salvadoreños a que presentemos la declaración de renta cuando la ley ya establece que es el 30 de abril la fecha límite, que lo hagamos antes. ¿Por qué? Porque si esperamos el último día o los últimos días, los sistemas se saturan, uno anda corriendo, uno anda ahí buscando papeles. Busquemos los papeles hoy, ¿verdad? Busquemos los registros hoy para poder presentar nuestra declaración de renta. Y yo tengo un eslogan bien bonito y dice de esta manera, mira, paga tus impuestos para financiar el presupuesto. Ok, perfecto. ¿Por qué es necesario financiar el presupuesto del Estado? Porque eso le va a dar al Estado, ¿verdad?, las herramientas para materia de seguridad e invertir en su presupuesto de salud, de educación, el desarrollo a través de obras públicas. Y eso es importante, crear esa conciencia tributaria. En mi canal de YouTube estoy creando conciencia tributaria de cómo debemos de pagar los impuestos cada uno de nosotros como contribuyentes. Lo que se declara son los gastos por prestaciones laborales según el artículo 32, ¿verdad? Sí, correcto. Ese artículo es bien importante, fíjate, porque muchas veces los gastos en materia laborales, las prestaciones laborales, digamos, como comida para los empleados, como transporte y ese tipo de erogaciones que no forman parte del salario del empleado, se consideran como prestaciones de carácter laboral. Pero el artículo 32, numeral 1, establece 3 condiciones que debe cumplir para que ese gasto sea deducible. Uno dice que sea dada de forma generalizada, es decir, que tiene que dársele a todos los empleados de la compañía, desde el gerente general hasta el último empleado que aparezca allá en la bodega, ¿ya? Tiene que tener esa prestación. 2, que sea gratuita. Y 3, dice que sea de una manera, dice que el gasto esté vinculado a la generación de la renta. Entonces, cumpliendo con esos 3 requisitos, yo me puedo reclamar, o las empresas se pueden reclamar, el gasto de alimentación, el gasto de transporte que se le da a los empleados, el gasto de uniforme que se le da a todos los empleados. Entonces, eso ayuda también, no solamente, ¿verdad?, al crecimiento de una empresa, sino también a contribuir a que el empleado pueda tener ese tipo de prestaciones y minimizar un poco, ¿verdad?, la carga de vida que tiene cada uno de ellos. Cuando hablamos de ganancia de capital en la venta de la primera casa de habitación. Muy interesante, fíjate, porque ya el artículo 4 de la ley de renta ya me establece a mí que yo debo de establecer como renta no grabada la venta de la primera casa, pero la venta de la primera casa de habitación no tiene que superar los 2.753 salarios mínimos. Y comento esto porque en las redes sociales también me mencionaron que aclarara, ¿verdad?, que la venta de la primera casa no debe superar ese monto, que son aproximadamente $263,000. Si tú superas ese monto de los $263,000, entonces eso sí se vuelve ya grabado. Tendrías que pagar el 10% de ganancia de capital, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 y el artículo 42 de la ley de renta. Entonces, en esa condición, pues nos vemos nosotros ya prácticamente obligados a reconocer que aunque sea tu primera casa de venta, pero si supera los límites establecidos en la normativa, hay que pagar ganancia de capital. De lo contrario, se considera como una renta no grabada. Ok, muy bien. Cuando hablamos de rentas no gravadas por los intereses generados por depósitos bancarios,
según el artículo 4, número 5 de personas naturales. ¿Qué significa eso? Renta no grabada por los intereses generados por depósitos bancarios. Sí, muy interesante esa pregunta, Neto, porque realmente muchas personas tienen sus depósitos en los bancos a plazo, digamos, y generan intereses. O tienen sus cuentas de ahorro y le está generando intereses. Pero la normativa establecida ya en el artículo 4, numeral 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que tus depósitos no tienen que ser iguales o superiores a $25,000 mensuales en promedio. Quiere decir que si yo tengo depósitos de $20,000, $22,000, pero no llego a los 25, los intereses que me paga el banco están exentos del pago de la renta. O sea, no me generan ningún tipo de renta grabada para propósitos de impuestos. Ahora, si supero los umbrales de los $25,000, entonces sí ya la ley me establece, ¿verdad?, que yo debo de pagar. El banco me retiene el 10% de acuerdo al artículo 27 y el artículo 159 del Código 27 de la Ley de Renta y 159 del Código Tributario ya me retiene el 10%. Y ese 10% de retención se considera como pago definitivo del impuesto sobre la renta. Entonces hay que tener mucho ojo en eso, ¿verdad? De tener un poquito que nuestros depósitos, los depósitos de las personas naturales, porque se refiere a las personas naturales, no superen ese umbral de los 25,000, o sean iguales a ellos, porque entonces sí tienen que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes están obligados a tener facturación electrónica, Alic? Bueno, qué bonita la pregunta, fíjate, porque realmente hoy en día, ¿verdad? Ya la Administración Tributaria ha notificado a miles y miles de contribuyentes para que ya se metan al tema de facturación electrónica. Sin embargo, todavía queda una franca bien importante de medianos y pequeños y microempresarios que aún, ¿verdad?, no han sido notificados para efectos de facturación electrónica. Pero es necesario ir avanzando en el tema. Es necesario que todos los contribuyentes del IVA nos preparemos para dar ese salto. La Administración Tributaria te da el gratuito, pero el gratuito no debe de exceder de 100 documentos al mes. Y además de no exceder de esos documentos, ya te pone un límite también. Y no te va a almacenar información, no te va a generar la declaración del IVA, no te va a generar los libros del IVA. Entonces es necesario tener ya en esa parte ya una empresa que se dedique a darte el servicio de facturación electrónica. ¿Conoce usted, Lic, alguna empresa que da el servicio de facturación electrónica? De hecho, el Tributaristax está asociado con 7, que es una compañía que da los servicios de facturación electrónica, sobre la cual hemos venido aquí a esta radio a hablar, y eso pues también le da una pauta a uno, ¿verdad? Porque ya 7, como empresa de facturación electrónica, ya tiene 4 o 5 años de estar en el mercado, tiene ya su experiencia, creó su experiencia y tiene pues una cartera bonita de clientes con las cuales ya trabaja, que son grandes, medianos, pequeños, microempresarios, a los cuales se les ha apoyado muchísimo en el tema de facturación electrónica. Importante, ¿verdad?, de buscar 7 en las redes sociales como 7data.com, ¿verdad? Ahí puede buscar a 7 y 7 con todo, ¿verdad? Lo va a apoyar en el tema de facturación electrónica. Lic, hagamos la invitación para que siempre sintonicen su canal en YouTube, que obviamente está siendo de mucho interés y de mucha educación financiera. Bueno, sí, visítame ahí en mi canal de YouTube que se llama El Tributaristax, con X al final, donde estoy enseñando el tema de los impuestos, para qué sirven los impuestos, cómo invierte el gobierno los impuestos, porque es necesario que arranquemos con una cultura tributaria. Entonces, dale ahí, visita mi canal, suscríbete a mi canal, dale like ahí a mi canal, déjame ahí tus comentarios y si quieres que toquemos algún tema en particular, también lo podemos tocar, lo podemos abordar, que es importante. Estoy también en TikTok, ¿verdad? Ahí haciendo mi mini. ¿Cómo lo encontramos en TikTok? En TikTok estoy como El Tributarista, TikTok El Tributarista, que ahí me pueden encontrar. Y bueno, y lo último que quería mencionarte es motivar, ¿verdad?, a todos los salvadoreños a crear esa conciencia tributaria en materia del impuesto sobre la renta y presentar nuestra declaración antes del tiempo. No esperemos el último día, que es el 30 de abril, sino que hagámoslo con todo el patriotismo que eso significa. Yo sé que a veces la gente piensa, tenemos hasta el 30 de abril. lo hagamos hasta el 30 de abril. Y las personas a veces piensan, falta todavía. Sí, yo sé que falta. Pero ¿Por qué la mayoría llegamos hasta el propio día? Bueno, yo creo que es en una cultura salvadoreña, ¿verdad?, estar ahí el último día. ¿Pero es en línea o hay que hacerse presente al ministerio? No, hoy es en línea todo, Netillo. O sea, prácticamente hoy la Administración Tributaria ya conoce todas tus operaciones, te tira la declaración sugerida.
Ahora, si tú tienes otro tipo de gastos, como en el caso tuyo, que eres asalariado con rentas diversas, tú puedes meter otro tipo de gastos, como depreciación de tu vehículo, mantenimiento, seguros. Si tienes empleados, pues los salarios de tus empleados, el arrendamiento de tu oficina. En tu caso, ¿verdad? Que tienes otro tipo de negocio, ¿verdad? En el tema de servicios. Entonces, la administración tributaria lo que está esperando es que tú llenes, ¿verdad? Con ese tipo de gastos que ya están en tus créditos fiscales para efectos de contrastarlo, ¿verdad? En el sistema. Entonces, hoy todo es fácil. Realmente las herramientas tecnológicas nos han puesto a la vanguardia de que nadie tiene que ir a hacer cola al Ministerio de Hacienda. Todo lo tenemos que hacer en línea. Y por eso es el llamado, porque a veces se saturan los sistemas. Por ejemplo, el año pasado se saturaron los sistemas y el propio 30 de abril la gente estaba queriendo declarar la renta y tenía que estar esperando, subiendo. El sistema se quedaba ahí en pausa y de repente eso generaba, ¿verdad? Que tenía que estar esperando ahí otros 5 minutos, otros 10 minutos, hasta que tu declaración quedaba ya registrada en el Ministerio de Hacienda. Entonces, importante declarar antes del tiempo nuestra declaración del impuesto sobre la renta, valga la redundancia, y pagar conforme a lo que te corresponda. No te metas en problemas. Hay que pagar nuestros impuestos, crear esa conciencia y bueno, manos a la obra, como yo digo, a financiar el presupuesto con el pago de nuestros impuestos. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Romero, experto en educación financiera. Hoy tuvimos una cátedra gracias a él y hoy pues nos vamos ya al corte comercial. Esta es La Globo Encendida. Buenos días, que la paz. Gracias, Netillo, por la invitación. Bendiciones. Vamos al corte, volvemos con más.